Pese a que me había impuesto silencio, pienso que no se puede dejar de pasar un día como hoy, una santa tan grande como Santa Catalina de Siena. Y cuando uno piensa Santa Catalina, piensa, entre otras cosas, en su total pertenencia a Cristo, en su sabiduría infusa y en su valentía. Una mujer patrona de Europa, patrona de Italia, doctora de la Iglesia, que supo enfrentarse con amor, más que con respeto, incluso no solo con respeto, sino con amor a los papas, a los papas. ¿Cuánto nos dice para cuando estaban realmente no haciendo lo que debían hacer como vicarios de Cristo? Y cómo enfrentó también la peste y el mal. ¿Cuánto nos habla esta época? ¿Cuánto? La suelen representar con un libro y con un lirio, es decir, símbolos de la doctrina de la pureza. Su obra maestra es El diálogo de la divina providencia. Una mujer que era analfabeta, pero que incluso aprendió a escribir, aunque dictaba la mayor parte, aprendió a escribir y a leer por gracia divina, realmente. Y entre esa obra, además, Diálogo de la Divina Providencia, que es una maravilla, o verdaderamente el libro de la Divina Doctrina debería ser, el excepcional epistolario, las oraciones, le hicieron que fuese proclamada, como decía, doctora de la Iglesia. Eso fue el Papa Pablo VI, en octubre de 1970, después de haber hecho también doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús, o también conocida como de Ávila. Catalina es de una época impresionante, de gran riqueza espiritual y cultural en toda la Toscana. Ella es senese, de Siena, de la ciudad de Siena. Pensemos que es contemporánea con Giotto, cuando hay toda una transformación a partir de Giotto en la pintura, y también de Dante. Ambos son un poco anteriores a ella. Pero también es una época de grandes tensiones, de grandes luchas fratricidas entre ciudades vecinas, de carácter político, y sobre todo dentro del marco de las grandes disputas, las discordias entre güelfos y gibelinos. Los güelfos eran los que apoyaban al Papa y los gibelinos en esa guerra de las investiduras, o lucha de las investiduras, eran los gibelinos eran los que seguían al emperador, la famosa, el poder espiritual, el poder temporal. Bueno. Ella nace en Siena, en un barrio de Fontebranda, Rione se llama en italiano, hoy es en la noble Contrada de Loca, también Contrada podría ser también un barrio más pequeño, digamos, y nace un 25 de marzo del año 1347. Es la hija número 24 de las 25 que fueron criaturas de hijos de Jacopo Benincasa, sería Santiago Jacopo, que era tintorero del gremio de los tintoreros, y del Lapa de Puccio de Piacenti, era la madre. Es decir, ellos dos tuvieron, no fue una sola madre, 25 hijos. La gemela de ella, que fue, por eso era de los 24 a 25, la gemela muere, eh, muere muy, muy pequeña. Pertenecían a la pequeña burguesía, los Benincasa. Cuando tiene solo 6 años le aparece Jesús vestido majestuosamente de sumo pontífice, con 3 coronas en la cabeza y un manto rojo. Y junto a él estaban San Pedro, San Juan y San Pablo. En ese momento el Papa se encontraba en Aviñón, en Francia. Había salido de Roma y la cristiandad estaba amenazada por movimientos heréticos. Ya la herejía siempre la acompañó en la iglesia, ¿no?
Cuando tiene 7 años hace voto de virginidad, digamos la precocidad de esta niña tan excepcional. Oraciones, penitencias, hacía ya de pequeñita. Empieza a no comer carne, hace ayunos, incluso el cilicio tiene, ya más grandecita, y no da más espacio al juego. Es decir, esa es su vida. De ella nos cuenta su primer biógrafo, que fue también su director espiritual, el dominico Beato Raimondo da Capua, en la Legeda Mayor. Fue confesor de ellos y fue superior general de los dominicos, del orden de los predicadores. Y ahí encontramos cómo la mística, esta Catalina, desde niñita ya había comenzado ese camino de perfección cristiana, donde va reduciendo la alimentación y el sueño, llega a dormir 2 horas nada más. Elimina la carne, se nutre de hierbas crudas, y algún fruto, y como digo, utiliza el silicio. Ahora, justamente aquí tiene mucho que ver los dominicos también, ¿no? Ella quería ya conquistar almas desde pequeña para Cristo. Entonces a ellos se dirige a los dominicos, pero antes de eso, que no será de la orden directamente, sino de la terciaria, tiene que combatir contra la reticencia de los padres que querían que se casase. Tenía solo 12 años cuando ya muestra su carácter fuerte, su temperamento más bien, y reacciona con fuerza, se corta los cabellos, se cubre la cabeza con un velo y se encierra en la casa. Pero, ¿qué es lo que cambia todo el parecer de los padres y dejan? Cuando un día el padre la ve, la sorprende, hay una paloma que da vuelta en torno a ella, incluso se posa cuando la niña está en oración, o la jovencita. En el año 1363 viste el hábito de las mantelate, las llamaban así, las manteladas, porque era un mantel negro sobre el hábito blanco de los dominicos. Los dominicos tienen la capa negra, ¿no? El puente Blackfriars se llama por ellos también, allá en Londres. Bueno, ya me voy. Esa fue una elección anómala en realidad. ¿Por qué anómala? Porque ese tercer orden laical se adherían a ese sobre todo mujeres ya grandes, maduras y viudas, que se dedicaban a obras de caridad y se recogían en oración todos los días en la capela de Levolte, en la Basílica de Santo Domingo. Y continuaban viviendo en el mundo, pero emitían votos de obediencia, de pobreza y de castidad. Bueno. Al término de Carnaval del año 1367 se realizan sus bodas místicas y de Jesús recibe un anillo adornado con rubíes y se establece una relación de grandísima intimidad con el Señor, pero grandísima, y de intensa comunión, tanto que lleva al intercambio de corazones físico. Dicen que había quedado una cicatriz. El Señor le pide su corazón, le quita y le da el suyo. Es decir, es Cristo que vive en ella, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas: no soy yo el que vivo, sino que Cristo que vive en mí. Inicia ahí una intensa actividad caritativa, dedicándose a los pobres, a los enfermos, a los encarcelados, y sufre muchísimo además por ese mundo que está sumido en el pecado. Por eso hay un parecido en esa época a la nuestra. Europa está en ese momento, hay peste, pero no como ahora, no es esta pandemia que afecta al 1% de la población que mueren, ahí morían la mitad de la población. Carestías, guerras. Francia está en medio de guerra civil, Italia
de aquí y de allí, con luchas intestinas, el reino de Nápoles, en medio de la lujuria de la reina Juana, Jerusalén en manos de los infieles, los turcos que avanzan en Anatolia, y mientras tanto los cristianos haciéndose guerra entre ellos. Es decir, hambre, enfermedad, corrupción, sufrimientos, injusticias, todo. Bueno, la santa es famosa también porque tiene la osadía, la santa osadía, bien dicho, de escribirle a los papas, de escribirlos a los papas en nombre de Dios. Y son documentos de una realidad que empeña, que compromete al cielo y la tierra. Ella habla, o más bien escribe, con toda la fuerza que le da esa intimidad con el Señor. Es el Señor en el fondo que está hablando a través de ella. Se dijo, delicadísima mujer, esta gigante de la voluntad, dulcísima hija y hermana, rudas admoniciones a los pontífices y a reyes, los reprocha, los amenaza, que ella osa fulminar, pero que son compenetrados de un afecto inmenso. Esta es con una gran dulzura, porque le dirá, por un lado le dice al Papa el dulce Cristo en la tierra, pero por otro lado le está diciendo que si no hace lo que tiene que hacer, pierde su alma, ¿no? Usa expresiones tremendas, invita a la virilidad de las elecciones y de las acciones, pero también sabe ser igualmente tiernísima, como solo un espíritu como él puede hacerlo. Y sabe muy bien qué es el pecado y dónde conduce. Recuerdo un episodio, no recuerdo los detalles en este momento, lo leí hace muchísimos años. Creo que fue en la corte de Aviñón, que unas mujeres fueron a verla, que eran de la alta aristocracia, y ella no podía soportar el olor, porque percibía el olor del pecado. No, estas estaban muy perfumadas, pero incluso hizo que se fueran cuanto antes. Así lo recuerdo, ¿no? Ella conocía la profundidad de eso que daba náuseas, ¿no? De toda esa realidad. Bueno, hay un episodio que es también digno de contarse, uno más significativo de la vida espiritual de Santa Catalina, y eso fue alrededor de junio del año 1375. Y ella lo cuenta en su epistolario, en la carta, clasificada como número 273, que escribe a Raimondo da Capua. Había apenas recibido ya las estigmas, porque ella recibió las estigmas que no eran visibles en Pisa, cuando volvió a Siena para asistir espiritualmente a un joven condenado a muerte, que se profesaba inocente. En la carta que envió a su confesor, la santa no lo nombra expresamente, tampoco lo hace Raimondo, pero se trata del noble de Perugia, perugino, Niccolò di Toldo. Era un noble, el cual el 4 de junio de 1375 había sido capturado por los hombres del senador, esto en Siena, interrogado por el podestá y por 3 confalonieres de los tercios. Inmediatamente condenado a la pena capital con la acusa de haber sembrado cizaña en la ciudad, mortal y peligrosa por la situación del actual gobierno. Así decía el dictamen. Nicolau de Perusio, así lo llamaban en esa época, Nicolaus de Perusio, habría pronunciado palabras infamantes frente al senador que estaba aún en cargo. Y era un noble. Durante algunas, además, movimientos de tipo populares verificados en aquel periodo. Se trató realmente de un castigo severísimo y sin apelación, que alimentó el estado de tensión que ya había entre Siena y Perugia. También recordemos como Asís y Perugia, que eran también confines, había. Los magistrados de Siena estaban convencidos que el joven había sido llamado a la ciudad para desarrollar actividades de espionaje. El noble perugino se cerró en un silencio inamovible,
rechazando todo tipo de consolación en la cárcel. Era un hombre desesperado que no quería confesarse, ni quería oír ni a frailes, ni a sacerdotes que le dijesen algo que tuviera que ver con su salvación. Y esto lo narra, se narra en uno de los que ha estudiado qué fue lo que ocurrió con él. Bueno, y agrega, al final fue mandado para verlo esta virgen, se refiere a Catalina, quien con grandiosa caridad, dice, fue a visitarlo en la prisión. Y solo gracias a la intervención de Catalina, Niccolò le fue de vuelta, digamos, la serenidad y las fuerzas necesarias para afrontar una prueba tan ardua, tan angustiante. Como se ve además de la letra, de la carta que la santa le dirige a Raimondo, yo la leí. Lo que pasa está, bueno, en ese italiano antiguo, cuando recién nacía prácticamente la lengua. Y uno ve, claro, un hombre que está a punto de morir y cómo va a morir, ¿no? Decapitado. Bueno, así llegamos al 19-20 de junio de aquel año 1375, al momento del suplicio. Es tremendo porque también Catalina llega al lugar, pero antes del ajusticiado, de que será ajusticiado Niccolò, manteniendo la promesa que le había hecho. Y pone la cabeza en el cepo ella misma para probar. Y empieza, bueno, también ¿no? A invocar a la Virgen, a Catalina, pero la Catalina no de Siena, que es ella, sino la Catalina de Alejandría. Y luego, poco después, llega el joven, dice ella, come un añuelo mansueto, es decir, como un manso cordero. Y continúa diciéndole a Raimondo da Capua, viéndome comenzó a reír y quiso que yo le hiciese la señal de la cruz. Recibida la señal, dije yo, he llegado el momento de las nupcias. Hermano mío, dulce hermano mío. Y ese momento te lleva a la vida durable, es decir, la vida que perdura. Y dice, después yo me puse con gran mansedumbre, le distendí el cuello, me incliné hacia él y le recordé la sangre del cordero. Lo estoy por eso diciendo el sangue del agnello, dice, ¿no? La sangre del cordero. Dice, su boca no hacía más que repetir Jesús y Catalina. Y así diciendo esto, recibió su cabeza en mis manos y cerrando el ojo en la divina voluntad y diciendo, lo quiero. Así es decapitado, la sangre, imaginemos, ¿no? Toda bañada en esa sangre, esta santa, lo cual ve también en esa sangre la sangre de Cristo. Esta es la grandísima santa que hoy recordamos en su día 29 de abril. Y para terminar, tanto más se podría decir, ¿no? Pero diremos lo mismo que dijo Pablo VI cuando dice, su nombre está entre los más dulces, los más originales, los más grandes que la historia recuerde. Mujer singularísima, que nunca será bastante estudiada y celebrada. Dios suscitó a Catalina en un momento difícil de la historia de la Iglesia, en un momento tan difícil como es el nuestro actual. La Iglesia aún tiene necesidad de Catalina. Catalina no murió, ella está más viva que nunca. Su voz fuerte, severa, maternal, se escucha, su eco llega hasta nosotros.
Y así como ella ayer luchó por la causa de Cristo, nos invita a nosotros también a luchar. Solamente antes de finalizar, para recordar un poco la historia y para ver el tiempo que le tocó vivir, ella incluso fue pacificadora entre familias, entre ciudades. Ella ponía mucha atención a la pacificación de Italia, incluso a la necesidad de la cruzada, al retorno de la sede pontificia a Roma, a la reforma de la iglesia. La iglesia necesitaba de reformarse. Pasado el periodo de la peste en Siena, el cual, como he dicho, estuvo ella muy, muy involucrada en eso, realmente en cuidar de enfermos, no la sustrajo su atenta asistencia, pese a todo lo que ella hacía. Recibió los estigmas en pleno 1375 y buscó también disuadir a los jefes de las ciudades de Pisa, de Lucca, a que se dirijan a la Liga Antipapal que promovía Florencia, porque eso iba a impedir el retorno del Papa a Roma. Llegó a apaciguar, como decía, odios entre familias güelfas y gibelinas, y en 1376 es invitada a Aviñón como embajadora de los florentinos, pero su misión no llega a buen puerto en ese sentido. Sin embargo, le sirve a ella para, estando con el Papa Gregorio XI, persuadirlo para que volviera a la ciudad de San Pedro, a Roma, y eso lo hace el 17 de enero de 1377. Cuando muere, esto también para que nos demos cuenta cómo era la época, el año sucesivo muere el pontífice y lo sucede Urbano VI. Pero una parte del colegio cardenalicio lo prefiere a otro, a Roberto Ginebra, que asume bajo el nombre de Clemente VII, que es antipapa, y da inicio al gran cisma de Occidente que dura nada menos que 40 años. Hubo momentos que hubo hasta 4 papas, 3 y después 4, y que lo resuelve finalmente el Concilio de Constanza, con las dimisiones de Gregorio XII, que antes había sido legitimado por el mismo concilio, y la elección de Martín V, además de haber excomulgado el concilio a 2 antipapas, el de Aviñón, que era Benedicto XIII, y el de Pisa, que era Juan XXIII. Justamente Juan XXIII se vuelve a llamar, puede tomar el nombre Juan XXIII porque el anterior había sido antipapa. Así que esto es el siglo, ese siglo XIV convulsionado, que nos está recordando todo lo que estamos viviendo nosotros. Y necesitamos una Santa Catalina para que pare todo esto. No, hoy creo que como la situación es peor, en el fondo es peor, es más complicada, más compleja, no hay estados cristianos realmente, entonces la intervención va a ser del propio Señor. Eso no nos queda ninguna duda. Bueno, esto es lo que quería decir. Hasta aquí llegamos. Alabado sea Jesucristo, y Santa Catalina de Siena ruega por nosotros.